os voy a explicar un poquito lo que, digamos, en las cosas en las cuales yo tengo responsabilidad, que es en la Subdirección General de Proyectos de Investigación. El MINECO es muy grande, hay muchísimas acciones incluidas de investigación, por ejemplo, el CEDETI, por ejemplo, financiación a empresas directamente para hacer tareas de investigación, etcétera, y yo eso no tengo responsabilidad directa, os puedo ayudar un poco en comentar, ¿no? Hay otra subdirección, por ejemplo, de proyectos internacionales y hay otra de contratación de Ramón y Cajal o de becarios, etcétera. Esto es proyectos de investigación, lo que tradicionalmente llamamos como proyectos de la CICID o proyectos de la Comisión Asesora o proyectos del Plan Nacional, ¿no? De esto es lo que os voy a hablar. Estamos en la calle Albacete 5 y pertenecemos al MINECO, como sabéis. Bueno, entonces os voy a contar un poquito lo que es el Plan Nacional. Desde hace un año se llama Plan Estatal. Y os voy a contar por qué se llama, quiero decir, qué implica, qué cambio significa y un poquito una cosa que estoy seguro que lo conocéis todos, pero por tener una idea, sobre todo, más que de la historia, que siempre es bonito ver la historia, de por dónde van los tiros, de por dónde van a ir, ¿no? Estará quien esté aquí, pero las cosas yo creo que van a ir en este sentido. Bueno, el Plan Nacional propiamente surgió en los años 80, aunque había antecedentes anteriores, y suponen un sistema anual de presentación de proyectos en un tipo de convocatoria que se llama bottom-up, ¿no? Hay dos formas de que las administraciones públicas financien proyectos de investigación. Lo que es bottom-up, que significa pide usted lo que a usted le dé la gana, que yo lo voy a evaluar, o sea, viene de abajo arriba, que desde mi punto de vista es la buena. Esto se hizo hace ya muchos años, ya os digo, es la buena porque ¿quién le va a decir al investigador mejor que él mismo sobre qué tema tiene que investigar, ¿no? Él que es una persona inteligente, con buena formación, que conoce bien los temas, ¿de dónde van a venir las ideas mejor que en plan darwinista completamente, de una masa grande de investigadores activos? Bien, el Plan Nacional recibe aproximadamente 6.000, 7.000 proyectos al año y dispone de unos fondos que están ahí puestos en millones de euros, lo que se ha destinado al Plan Nacional, que como veis pues creció mucho a partir del año 2005, tuvo un pico muy grande pues en el año 2008 y ahí hubo una caída tremenda, sobre todo, como veis, en la convocatoria de 2012, que fue especialmente exigente, pues porque hubo muchas solicitudes, en fin, coincidió que estaba más cerca de 7.000 que de 6.000, aunque se mueve, y además, como veis, había claramente menos dinero. En la convocatoria de 2013 ya hubo 283 millones de euros y en la 2014 ya están confirmados 390 millones de euros. De modo que no estamos en el pico todavía, pero tampoco estamos ya demasiado lejos de ello. Estamos en una situación... Bien, España dedica una pequeña cantidad, aunque dentro de eso, si lo miramos en el contexto, ahora lo veremos, tampoco es tan poca, ¿no? Evidentemente mucho menos que Alemania o que el Reino Unido, pero dedicamos el 1,3% del PIB a tareas de investigación. Y, bien, ¿qué pasa con estos 6.000 proyectos que se reciben o 7.000 proyectos? Pues dentro de la subdirección hay 4 grandes departamentos, que son Ciencias de la Vida, que representan el 35%, Tecnología y Comunicación, o sea, Ingenierías, etcétera, 31%, más o menos en financiación. Esto, lógicamente, cambia de año en año. Ciencias Químicas y del Medio Ambiente, 23%, y Humanidades y Ciencias Sociales, el 12%. Y dentro de eso, estas son las 4 grandes áreas que hay, se descoloca un poquito, se van a descolocar un poco las presentaciones, ¿no? Por el problema informático, pero bueno, más o menos se sigue bien. Dentro de esto hay 52 subáreas, por ejemplo, Biología Fundamental, BFU, o Biomedicina, SAF. Hay 52 subáreas, cada área tiene por lo menos un gestor, hay áreas que tienen hasta 4 gestores, de modo que tenemos 100 gestores. ¿Quién es un gestor? Pues un gestor es una persona con una trayectoria sólida, que ha sido investigador principal varias veces, que ha sido muy bien evaluado en los proyectos que ha realizado, que tiene un currículum sólido, y es nuestro interlocutor entre lo que es propiamente la evaluación científica, la parte científica, porque en el fondo, como sabéis, esto es prácticamente como un journal, ¿no? Como un gran journal con su comité editorial y con su editor jefe, etcétera. Bien, pues digamos lo que es la parte más científica, tenemos un gestor que es una persona de confianza, con una trayectoria sólida, que elegimos, esa es mi responsabilidad directa, elegir a los gestores y participar en el proceso de selección, ¿no? Y que no haya filia, ni fobias, ni grandes odios, ni cosas muy raras por ahí, ¿no? Y detectar si las hubiera. Este gestor rota cada 3 años, ¿no? Que es uno de los beneficios. El sistema es muy exigente, pero es muy garantista también. Rota cada 3 años. Bien, la evaluación se lleva a cabo, lo cuento sobre todo por los más jóvenes que estéis aquí, porque los demás estoy seguro que habéis participado más de una vez. Se lleva a cabo en 2 fases. Una primera fase que es una evaluación remota individual, es decir, a usted le mandan desde lejos, a ANEP,
un proyecto no ha visto el resto de la convocatoria, entonces ahí evalúo y pongo, básicamente la puntuación nos importa relativamente poco, por supuesto que importa, ¿no? Pero es solo orientativa, me da lo mismo que pongas 35 o 38, lo importante aquí es enfatizar las fortalezas y las debilidades del proyecto, lo bueno y lo malo, como hacen los revisores en los journals, ¿no? Yo que sé si lo va a aceptar el journal o no, que lo decida el jefe, yo le voy a decir lo que me parece bueno y malo del artículo, ¿no? Pues esto es parecido. Esta es la clave de la evaluación de ANEP, fortalezas y debilidades que luego se discutirán. Y luego también tenemos, como esto no es suficiente, porque toda evaluación necesariamente es relativa, ¿no? Yo que sé si este proyecto es bueno o malo para ser financiado, sé que es bueno, pero no sé cómo de bueno es en relación a los demás, ¿no? Esto es como cuando evalúo a un alumno, ¿no? ¿A quién le pongo matrícula de honor? Dependerá cuáles son los mejores, ¿no? Y eso siempre es relativo, no es absoluto. De modo que se eligen una serie de expertos por parte de la subdirección. Básicamente lo elige el gestor, pero lo tiene que contrastar con nosotros y tenemos que mirarlo con detalle, su currículum, etcétera. Expertos que no pueden repetirse de año en año, tienen necesariamente que rotar todos ellos. De modo que si este año te deniegan un proyecto, que sepas que el año que viene el experto que lo mire será otro. Y a estos expertos sí que les damos 15, 20, 30 proyectos para que los vean en conjunto. Por ejemplo, un experto muy grande sobre cáncer, le decimos, mira, hay 35 proyectos de cáncer, por favor, mira los 35. Claro, no lo puede hacer lo mismo que lo hacen los expertos de ANEP, que ven solo un proyecto en remoto. Este ve 35, también lo ve en remoto, lo ve en su despacho. Pero no puede entrar con tanta profundidad, pero sí que puede claramente hacerse una idea de lo mejor y de lo peor y de plantearlo en términos relativos. A este segundo experto, el experto de la subdirección, le pedimos que los ordene desde su punto de vista globalmente de mejor a peor, independientemente de la puntuación. Y luego que enfatice las debilidades y fortalezas. Es decir, estamos ante una situación abierta, científica, puramente científica, en la cual de forma remota, por lo menos 2 evaluadores de ANEP y por lo menos un experto nuestro, si no 2, que normalmente son 2, han visto el proyecto, o sea, 4 personas por lo menos, ¿no? Los expertos de ANEP, a su vez, devuelven las evaluaciones a un coordinador de ANEP, que es una persona más o menos experta en el tema también, aunque no con tanta profundidad, que compila y hace un informe de compilación. De modo que por lo menos ya llevamos 5 personas que han visto el proyecto. Bien, y todo esto se completa. ¿Qué pasó? No, bueno, sigue, ¿no? Sigue funcionando más o menos bien. Ah, bueno, enseña la siguiente diapositiva, pero bueno, da igual, vosotros mirad a la izquierda, ¿no? Y aquí se me ha apagado además, oye. Sí, se ha apagado. No pasa nada. Bueno, luego esto se completa con una evaluación presencial. O sea, ¿llamamos a quién llamamos? Pues llamamos al coordinador de ANEP. No podemos llamar a todos los expertos remotos porque son miles de ellos, son 2.000, 5.000 y eso es inviable totalmente. Sí que llamamos a los coordinadores de ANEP que han recibido los informes y que trabajan en el tema y han hecho un informe y por cierto, lógicamente, todas las evaluaciones, digamos, se preserva totalmente el anonimato de los evaluadores remotos, ¿no? Todo termina en un coordinador que hace un informe de coordinación y ese sí que le llamamos presencialmente, llevamos a nuestros expertos y es allí la primera vez que se ven. Nadie sabe quién ha visto los demás proyectos. Y allí se juntan por primera vez y se monta una discusión en lo que llamamos la comisión de selección. Bueno, actualmente con el nuevo plan nacional, el plan estatal se llama Comisión de Evaluación, que está compuesta, pues como veis aquí, pues bastante gente, ¿no? Los gestores, los cogestores, gente de la subdirección que llevan el histórico de los grupos, porque funcionarios, ¿no? Que no son científicos, pero que conocen muy bien el sistema por dentro, saben cómo han sido evaluados los grupos, de modo que no me venga nadie ahora diciendo que este grupo es muy malo, porque ha tenido 4 proyectos consecutivos y 4 exitosos, muy bien evaluados al final, ¿no? Entonces, si alguien dice que es muy malo, habrá que discutirlo, ¿no? Dice, oye, me parece bien que digas eso, pero mira, tenemos este histórico, ¿no? Y entonces se discute y, bueno, y saldrá lo que salga, ¿no? Porque es una discusión abierta en términos científicos, estrictamente científicos. Bien, conclusión. Para toda la finca, por ejemplo, para ganadería o para acuicultura o para, yo qué sé, diseño y producción industrial, se juntan a lo mejor 30 personas y van evaluando proyecto por proyecto. A veces uno te toca que no lo has visto, pero luego hay 3 que sí que has visto, etcétera. Y la participación es abierta y se llega a una puntuación por consenso. Y se puntúan los 3 grandes apartados que pide la convocatoria, el grupo, etcétera, la novedad y todo lo demás. Y bien, bueno, ahí os enseño un poquito cómo es esto, porque os hagáis una idea. Normalmente es muy raro que alguien pida un proyecto que no sea, o sea, siempre hay algún caso, ¿no? Pero que no sea un buen proyecto. Frecuentemente son proyectos y grupos relativamente buenos, si no, ni siquiera piden, porque ya todo el mundo sabe que es muy competitivo. Entonces, la media no está ni mucho menos en 25, que sería
la media sobre 50 puntos. Siempre es la media en 36, 37, eso es la media normal. Siempre hay una cola, o sea, claramente no es una curva de Gauss, ¿no? Y bueno, hay discrepancias, pero bueno, normalmente al final, si lo ponemos, en fin, hay diferencias entre áreas y tal, porque, bueno, esto no responde muy allá, ¿eh? Bueno, mira, aquí os pongo, por ejemplo, los expertos que miran proyectos. Tenemos muy estudiado y está muy claro que hay expertos que son muy rigurosos, que para que te pongan un 40 sobre 50 puntos ya tiene que ser bueno el proyecto, porque es muy raro. Esto es como los profesores, ¿no? Y en cambio hay evaluadores, os pongo ahí abajo la mediana de cada evaluador y su dispersión. Hay unos que se dispersan mucho, otros poco, entonces hacemos pequeñas correcciones en este sentido, correcciones, digamos, solamente para tener una idea de lo que significa su puntuación, porque al final es la discusión viva de cada proyecto la que va a tomar la decisión. Y luego, en fin, hay un R cuadrado, como veis ahí. Este es un R cuadrado del año pasado entre las 7.000 solicitudes. Es un R cuadrado que no es muy bueno, es un 0,30 y tantos. En fin, hay relación entre evaluadores, pero tampoco es muy bueno. Si ya nos vamos área por área, por ejemplo, te metes en un área concreta, ya es mejor, ¿no? Porque como veíais antes, las distintas áreas también son un poquito distintas. Bien, y esto normalmente nos hace diferenciar, porque claro, bueno, voy a pasar un poco más. Esto es un poco desastre, el tema informático. Bueno, esto no sé por qué no sale. Lo que tiene animaciones y tal yo creo que no sale, ¿veis? Vale. Bueno, es igual. Os quería enseñar que normalmente hacemos 4 cuadrantes. 4 cuadrantes en el sentido de que si coinciden los dos y los dos dicen que es bueno, de ese proyecto hay que discutir, pero no hay que discutir si se financia o no. Habrá que discutir cuánto se financia, si tiene becario, etcétera. Entonces hay poca discusión normalmente. Y luego hay otro cuadrante en el que coinciden los distintos expertos en que es malo o que ninguno de los dos lo pondría como financiable, entonces tampoco se discute mucho. Pero sí que hay alrededor de por lo menos el 40% de los proyectos o más que hay que discutirlo porque hay discrepancias. Uno lo pone como muy financiable y otro no, y entonces ahí es donde tenemos que discutir un poco en detalle las debilidades y fortalezas del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, enfatizar que no es una cosa ni mucho menos de café para todos, es una convocatoria competitiva, eso lo sabemos todos los investigadores, y queremos que siga siendo así, y queremos que ser investigador del Plan Nacional, con cierta continuidad, sea una cosa que todo investigador en su currículum sea muy valorado, ¿no? Eso es un reto importante y yo creo que razonablemente se ha conseguido durante todos estos años, ¿no? Con muchos errores que por supuesto hay. Es decir, es un sistema bottom-up. Finalmente la aceptación está entre el 40 y el 50%. Es variable según las áreas, hay áreas que llega hasta el 60%, pero anda por ahí más o menos. Y como veis es muy garantista, cada proyecto lo ve por lo menos 4 o 5 personas, y luego se involucran a miles de personas que circulan por el Ministerio en las distintas comisiones, en las épocas de comisiones, que es tremendo, ¿no? Comisiones de 40 personas y hay en varias salas reunidos y discutiendo y discutiendo. Y como los que hayáis estado sabéis que se discuten durante horas. De modo que es muy garantista y, bueno, básicamente aquí veis un poquito la evolución, ¿no? Una pequeña parte de ellos, menor del 10% como media, se clasifica como A. Finalmente le ponemos una letra al margen de la puntuación, A, B, C, D. A sería la máxima y más o menos son el 10%. B es los más grandes de todos, que, en fin, puede oscilar entre años y años, pero pongamos que sea un 40%. Estos dos se consideran financiables claramente y ya el C y D empiezan a tener cuestiones importantes que en principio se consideran difícilmente financiables. Normalmente la línea de corte está dentro de los B y eso ya depende un poco de los fondos presupuestarios que tengamos, porque a su vez está ordenado dentro de los B, pero ya os digo, la tasa de rechazo es próxima al 50%. Bien, este sistema bottom-up es un sistema muy contrastado, no es un invento español este ni mucho menos, ¿no? Ha rendido muy buenos frutos, ¿no? Desde mi punto de vista científicamente. Esto es un poco como las Olimpiadas, ¿no? Yo que ya voy teniendo años, me acuerdo que antes iba Mariano Aro a las Olimpiadas como único representante y no conseguía una medalla ni de lejos, ¿no? Y esto ha cambiado y ahora más o menos, hombre, no es que sea una potencia olímpica España, pero bueno, pues en ciencia pasa parecido. La producción científica, lo miremos por donde lo miremos, ha crecido y ahora mismo es frecuente ver a españoles con puestos de responsabilidad en Journal, en Editorial Board y, por supuesto, en índices de publicaciones, etcétera. Por ejemplo, este es un estudio que he hecho concretamente de algunas áreas de mi área de especialización. Por ejemplo, un trabajo que, en fin, donde he comparado varias facultades, ¿no? Y España, por supuesto, no es como las británicas, ni como las francesas, ni como las alemanas, pero, en fin, en relación al PIB, claro que es competitivo, claramente competitivo. Por ejemplo, somos parecidos a Italia en muchos parámetros científicos. Aquí os pongo, por ejemplo,
no solamente numéricamente, sino incluso en las citaciones, ¿no? En las citas por artículo, que tenía un artículo de este área de conocimiento, ¿no? Que es sanidad animal. En el año 90 eran 5 veces inferior a uno que se publicara en Francia o en el Reino Unido, y en cambio si se publica en el 2010 todavía se cita menos, pero solo 2 veces menos por artículo, lo cual quiere decir que hemos aumentado numéricamente, a veces de manera excesiva hemos publicado, pero sobre todo hemos aumentado en la calidad de los trabajos, probablemente, ¿no? Es decir, yo creo que razonablemente España tiene una presencia científica aceptable, ¿no? Para nuestro nivel de, digamos, global de país. Es decir, las características del sistema son que es abierto, competitivo, que se genera ciencia de calidad, que es muy eficiente en el uso de recursos. Si medimos lo que se dedica realmente por proyecto y lo comparamos con lo que recibe un alemán por proyecto, desde luego somos mucho más eficientes que ellos. Y ha generado muchos grupos. Aquí también, si cogemos cualquier área de conocimiento, pues vemos que hay pequeños grupos atomizados por todo el territorio nacional. Muchas veces, incluso con muy pequeño apoyo por parte de las instituciones, sus rectores o vicerrectores o quien sea, ¿no? Si él es un grupo, aunque sea modesto, pero trabaja, publica bien, se le dan proyectos al principio pequeñitos, pero los publica y en el plan nacional como acuda, volverá a ser financiado, y esto permite la subsistencia de un montón de grupos pequeñitos de calidad. Hay grupos no tan pequeños, pero sí muchos pequeñitos por ahí que se basan estrictamente en su capacidad científica, ¿no? Y en eso el Plan Nacional lo ha apoyado y lo va a seguir haciendo. De modo que es una cosa estupenda, ¿no? Muchos grupos pequeños y diseminados, pero si tienen calidad científica serán financiados. Tendrán fallos a veces, ¿no? Pero volverán al año que viene y probablemente serán financiados. De modo que esto yo creo que es la parte exitosa del Plan Nacional hasta ahora. Pero tiene varios inconvenientes también este sistema bottom-up, ¿no? Que viene a ser, pide usted lo que quiera, pero incluido, si es usted de un área de conocimiento, puede pedirlo hasta de otro área, Aquí nadie le va a preguntar eso. Basta con que su representante legal firme y usted puede pedir lo que le parezca bien. Ahora, luego se le va a evaluar en términos científicos, ¿vale? Bien, los problemas que tiene, que también los tiene, es que tienen muy poca visibilidad los grupos. Claro, efectivamente estamos muy atomizados, muy atomizados. Esto nos imposibilita o nos dificulta mucho el acceso a cosas más ambiciosas. Yo creo que ese es un grave problema de la ciencia en España. Por ejemplo, acceso a convocatorias europeas, acceso a grandes proyectos con empresas para hacer cosas prácticas, ¿no? Con empresas o con quien sea, pero con proyectos realmente ambiciosos, incluidos científicos, ¿no? Pero claro, si somos 4 personas y realmente a veces con discontinuidades incluso. Luego otro es la atomización de objetivos. ¿Por qué? Esta es una pregunta clave, ¿no? ¿Usted por qué, si le agarráramos a todos estos 7.000 proyectos, agarráramos a los investigadores, les dijéramos, ¿usted por qué ha pedido este proyecto? ¿Por qué investiga sobre este tema, ¿no? Pues las respuestas pueden ser de lo más variopinto, ¿no? Me parece que es interesante, etcétera, pero realmente una parte importante de por qué uno investigador investiga sobre esto es porque le obtiene rentabilidad científica, porque, oiga, yo quiero promocionarme a catedrático y quiero que mis becarios progresen, etcétera, lo cual es muy noble y está muy bien. Pero a veces, quizá, se investiga demasiado sobre cosas repetitivas, sobre cosas no creativas, y tendemos un poco eso a generar muchos artículos, mucho papel. ¿Por qué? Porque los objetivos están excesivamente atomizados y a lo mejor excesivamente orientados exclusivamente en casos hacia el propio interés del investigador. No como único objetivo, pero sí como un objetivo muy importante, lógicamente. Otra cuestión es que tenemos, en relación a otros países, muy poquita transferencia, muy poca capacidad de innovar, de utilizar estos resultados. El fin último muchas veces es solo la publicación, que está muy bien que sea la publicación, pero no solo la publicación, quizá. Y luego, por supuesto, que hay otros muchísimos problemas que ya no corresponden en absoluto al Plan Nacional, pero que yo creo que son los más importantes, ¿no? Y es la fatiga, la fuga de cerebros, la poca valoración del currículo científico en muchas instituciones, etcétera, ¿no? Una dificultad tremenda para evaluar, pero luego, oiga usted, si me han evaluado, ha sido competitivo, he conseguido el proyecto y lo he hecho muy bien, y esto ahora, muchas veces en los concursos, en los sitios, no se valora suficientemente desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? De modo que, pero son problemas estructurales del sistema universitario o del sistema científico español y de la valoración de verdad de la carrera científica. Efectivamente en España tenemos poca financiación, ¿no? 1,3% del PIB, etcétera. Pero fíjate esta gráfica donde contrasta el gasto en PIB, que no estamos en un lugar especialmente destacado, con el gasto empresarial en I+D, como porcentaje del gasto total, ¿no? Y pues ahí sí también somos claramente, estamos muy abajo, ¿no? Muy abajo, el 40 y poco %. Y eso que están muy ayudados con mucho incentivo fiscal, etcétera. Si no hubiera esto ya no sé lo que sería. No sé qué experiencia tenéis vosotros directamente de la colaboración con empresas, pero siempre muy complicada.
Y si lo comparamos con otros países con índice de desarrollo muy superior, del 60, del 70%, desde luego es algo tremendo, ¿no? O sea, bien, esto es una gráfica que construye la Unión Europea, que no tiene nada que ver el MINECO con ello, en lo que se llama índices de innovación, que lo miden por una serie de cuestiones, ¿no? De patentes, etcétera, lo mezclan todo en un índice, y aquí, una vez más, España está prácticamente en los umbrales de muy poca capacidad innovadora. Bien, y esto se relaciona además, en la gráfica de la derecha, este índice de innovación con el paro, está ahí puesto, con otros índices de... Seguramente esto es una falacia, ¿no? Porque en el fondo, si lo miraras con otras cosas, se relacionará con muchas más cosas, pero la realidad es que con el paro también se relaciona. Claramente, Grecia y España estamos ahí con muy poquita capacidad de innovación y con mucho paro. Y es que cada vez más se vincula el desarrollo, la generación de conocimiento, con el desarrollo económico. Por eso se planteó poner el Plan Nacional en el MINECO, ¿no? Que muchos investigadores lo dicen, pero ¿qué pintamos aquí si antes estábamos en educación y ciencia y es más coherente, ¿no? Yo no digo que esté a favor o en contra, pero el motivo es este, ¿eh? El motivo es porque está claro que los factores de producción y el crecimiento económico de los países están directamente relacionados y que los factores de producción tradicionales, tierra, capital y trabajo, se han quedado obsoletos y hay que añadir como mínimo un nuevo factor de producción, que es la generación y aplicación de los conocimientos generados. Está claro que países como Japón, la tierra, por ejemplo, pues es relativamente poco importante. Es mucho más importante la cabeza y la capacidad de generar nuevas cosas y de innovar a la sociedad, tener una palanca de cambio para la sociedad. Bien, concluyendo, bueno, no concluyendo, de hecho, empezando, de hecho, España razonablemente es una potencia investigadora, sí que lo es, razonablemente. Somos por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el PIB, somos el 5º país en la Unión Europea en PIB, el 13 mundial. En inversión en I+D, pues somos el 7º de la Unión Europea. No es que seamos nada del otro jueves, pero más o menos corresponde, quizá con alguna deficiencia. En lo que es en la parte de la izquierda del segundo bloque, ¿no? Lo que es la investigación pública, pero si nos vamos a la privada, aquí sí que estamos en el lugar 20 de los 27 de la Unión Europea. O sea, claramente muy alejados de lo que es capacidad de innovación. Si miramos producción científica, somos el país 5º de la Unión Europea en número de artículos y somos el 8º en lo que es impacto, etcétera. O sea, una posición digna, por lo menos, ¿de acuerdo? Y si ya vemos los índices de innovación, una vez más nos vamos muy para abajo. Eso es la conclusión, un poco, lo cual quiere decir, desde luego, en primer lugar, quedémonos con lo bueno, que lo bueno del Plan Nacional nadie lo deberíamos de discutir. Yo espero que estemos todos de acuerdo con esto. Nuestra producción científica es buena y hay que cuidarla. Y el sistema es bueno y hay que cuidarlo. De modo que antes de hacer cualquier cambio, mucho cuidadito, porque no nos vayamos a cargar lo que tenemos, que en esencia es bueno, desde mi punto de vista. Y ha cambiado en los últimos 30 años la naturaleza científica del país de una forma mayúscula, ¿no? En cualquier sociedad, como os decía antes, científica, en cualquier journal de alta calidad, es frecuente que publiquen españoles y es frecuente que estén en puestos de responsabilidad, revisando artículos en editorial board, etcétera, o cualquier otro índice científico que miremos. Pero aún así, probablemente hay algo que hacer. Bien, también os quiero decir que esto no es algo que me invente yo, ni mucho menos, ni mis antecesores en el cargo este que estoy ahora mismo. Esto es un tema muy debatido y os invito a que leáis un artículo publicado en Nature en el año 2008 que va justo de esto y va de lo que se llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es... a la izquierda tenemos a los científicos que viven de dinero público, que reciben dinero público de impuestos de gente que está esforzándose mucho más en periodo de crisis, pagando sus impuestos penosamente, y se pretende que generen conocimiento, y está muy bien que lo generen. Y en el otro lado del puente está la sociedad, están las empresas que miran al científico y dicen, bueno, estos están ahí publicando y haciendo cosas, pues qué bonito y qué bien, pero lo miran con desconfianza. Las empresas no acuden al científico, no le dan dinero para investigar. ¿Por qué? Probablemente porque piensan que son gente muy alejadas. Quizá el científico muchas veces piensa demasiado en sí mismo, en su currículum, etcétera. Entonces, ¿quién se atreve a cruzar este Valle de la Muerte? ¿Quién se atreve a establecer puntos de interconexión? Pues muy complicado. Para el científico decirle que pase este puente, frecuentemente le pasa lo que veis ahí abajo, que aparece un esqueleto. ¿Por qué? Pues porque deja de publicar, lógicamente. Esto repercute en su grupo, en su financiación, en los proyectos competitivos, en sus becarios, y entonces eso se resiente rápidamente. Y las empresas tampoco cruzan el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es muy difícil para ellos. Prefieren recurrir a lo de que inventen ellos, ya veré qué hace otra gente, ¿no? De modo, pero deberíamos de alguna manera poner, en la medida de lo posible, puentes más o menos sólidos, más o menos que facilitaran esto, para intentar por lo menos aproximar realidades. De modo que finalmente parte de los resultados, no todos probablemente, o una pequeña parte de hecho,
de los resultados que generan los científicos, y seguramente no lo tienen que utilizar ellos, ¿eh? Ellos son científicos que hagan lo que saben hacer, pero en cualquier caso el objetivo final es que una parte de esta información termine siendo utilizado por la sociedad que les paga y revirtiendo con beneficio económico, beneficio social, beneficio en empleo, etcétera, por parte de la sociedad, ¿eh? No sé por qué ahora no salen más cosas. Ya me lo he vuelto a cargar. Dale al avanzar. ¿Había animaciones? Sí, aquí tenía una animacioncita. Bueno, bien, este está. Ya llegó. Sí. En España tenemos muchos y buenos resultados. Quizás estemos de acuerdo en esto. Pero muy poquitos llegan a ser utilizados. Muy poco investigador, él o alumnos egresados por él, ¿no? Doctorandos, etcétera, que se licencian, que terminan la tesis, etcétera, se animan a hacer el proceso de transferencia de patentes de utilización real. ¿De acuerdo? Muy pocos. Si lo comparamos con otros países, muy pocos, claramente. Sobre todo con países más desarrollados. Bien, también os invito a leer un monográfico que ha hecho la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que es una de las sociedades más prestigiosas y más antiguas de España. Y acaban hace nada, justo en el junio de este año, pero han puesto el PDF y está abierto para todos vosotros. Y por cierto, no tiene nada que ver el Mineco aquí, porque os digo que lo publica Nature y lo publican casi cualquier ámbito de investigación científica y técnica, lo discute permanentemente, sociedades científicas, etcétera. También la Sociedad Española de Bioquímica, que ha hecho un monográfico estupendo, por ejemplo, con un artículo muy bonito, muy recomendable, que lo tenéis en PDF, el retorno social de la investigación científica, que dice esto, ¿no? ¿Para qué sirve la investigación? ¿Solo para publicar? ¿Solo para generar gente muy sabia que genera conocimientos? ¿O hay que darle otro ámbito? Sobre todo en la sociedad moderna. Bien, también os tengo que decir que durante este año, desde el mes de abril hasta el mes de julio, se ha hecho una revisión en detalle por unos expertos europeos, un montón de ellos, liderados por Luc Gergiu, que es catedrático de la Universidad de Manchester, un estudio pormenorizado de las fortalezas y debilidades del sistema de I+D español, y han hecho una recomendación que la tenéis en la web del Ministerio, lo han publicado finalmente. Son gente de mucha categoría, financiado por la Unión Europea. Ha sido el primer gran país de la Unión Europea que se ha sometido a este peer review, se llama, o sea, revisión por pares, porque han venido científicos y gente responsable, por ejemplo, de Finlandia, de Alemania, de coordinar las tareas de investigación y de I+D en sus países. Han venido a España y se han entrevistado con gente del INIA, con gente del CSIC, de hospitales, de un montón de sitios, de astronómicos, etcétera, y han llegado a unas conclusiones, 10 conclusiones clarísimas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es que, desde luego, sí hace falta más financiación, pero sobre todo hace falta cambios estructurales profundos en el sistema. Y, en fin, no voy a contaros las 10, las tenéis en la web, pero también dicen mucho lo de importancia de vincular a las empresas, que realmente miren a los investigadores y que acudan a ellos, y que no tanto a ellos directamente quizá como a los propios doctores que están generando los grupos, etcétera. Por cierto, en la subdirección mía también damos 1000 becas predoctorales aproximadamente al año, y se les da siempre a los investigadores que han tenido o sea, a los mejores proyectos. El criterio de dar las becas siempre son las mejores valoraciones científicas y luego también la capacidad formativa del grupo, que el grupo de verdad haya formado buenos doctores, que hayan publicado bien y que hayan tenido buena capacidad de desarrollo científico. Eso valora al grupo en cuanto a capacidad formativa. Y se dan 1000 becas, o sea, 1000 personas recién licenciados entran cada año en el sistema. Yo creo que eso es un potencial tremendo, formativo extraordinario, ¿no? Esos doctorandos o doctores ya tendríamos que saberlos utilizar bien la universidad y la sociedad española en conjunto, ¿no? Bueno, aquí veis más o menos las 10 recomendaciones, ¿vale? Hace falta reformas institucionales, etcétera, así lo marcan, ¿no? Y desde luego un mercado y una cultura de la innovación y no solo de la producción y producción de artículos muchas veces repetitivos. Muchas veces es más rentable científicamente hacer cosas relativamente repetitivas, la misma técnica aplicada a una especie, luego a otra especie, mucho más que innovar realmente. Y eso, comprendo que es muy difícil hablar de esto porque nos podemos cargar lo bueno que tenemos, ¿no? La gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque está claro que la innovación, o sea, la producción científica es clave, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tiene que ser numéricamente tan alta o es mejor subir los índices de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. El caso es que estas son las recomendaciones y, como veis, en las 10 recomendaciones hay por lo menos 3 donde aboga por el mercado de una cultura para la innovación, agentes empresariales, coordinación entre los distintos agentes, etcétera, permanentemente. Un modelo de innovación eficaz, coordinación de distintos sectores, etcétera. O sea, por ejemplo, las universidades americanas, como sabéis, tienen siempre una serie de investigadores, pero luego tienen un departamento de extensión. Extensión significa intentar buscar contratos, etcétera, actividades
naciendo de la información que están generando los grupos. Muy bien, pues entonces realmente esto es lo que llamamos ahora la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, que se enmarca, se relaciona mucho con el Horizonte 2020 y que propone 2 planes estatales. O sea, ya dejamos de llamarlo plan nacional. Hasta aquí he contado la historia, la situación, lo exitoso del sistema, que yo creo que es muy exitoso globalmente, y las pequeñas deficiencias que tiene o pequeñas correcciones que quizá habría que ir implementando de una manera progresiva sin romper lo que tenemos, que todo el mundo, por lo menos en el Mineco, reconoce claramente que es exitoso, globalmente exitoso. Ojalá todo fuera así, ¿no? Muchas veces en las evaluaciones de los currículum y de todo. Bien, entonces el primer plan estatal, como veis abajo, se plantea ir aumentando el porcentaje de PIB, pero también se plantean pequeños cambios. Cambios que implican, sobre todo, tratar de engarzar las cosas. Bueno, vamos a ver. Engarzar las cosas, las distintas acciones que hay, por ejemplo, de financiación para la investigación en empresas, etcétera, proyectos CEDETI, etcétera, irlo engarzando cada vez más en una misma unidad, en la medida de lo posible, ¿no? Bien, entonces aquí dentro de esto, concretamente lo que es ahora mismo mi responsabilidad son los proyectos de investigación, lo que era antes la CICID. Bien, ¿cómo queda esto? Bueno, pues esto queda básicamente, se divide como en 2 grandes apartados, lo que llamamos la excelencia, y dentro de la excelencia tenemos proyectos de generación de conocimiento y proyectos Explora. Aparte de eso, hay otras acciones de Europa para proteger a los grupos europeos que pueden intentar llegar a Europa y darles financiación para las solicitudes y para ayudas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente en lo que es convocatoria de proyectos tenemos los proyectos de excelencia. Los proyectos de excelencia se orientan básicamente a la generación de conocimiento. Es una investigación normalmente básica, con un alto componente básico, y se dedican a pues, aproximadamente más de 100 millones de euros, 120 de ese calibre. Si miramos luego retos, es más o menos la mitad que retos. O sea, retos tiene el doble de dinero que excelencia, aproximadamente. ¿De acuerdo? Básicamente la orientación en excelencia es mucho más parecida a lo que pasa en otros países, porque en España financiamos el 50% más o menos de los proyectos. Hay otros países que tienen sistemas bottom-up que son mucho más restrictivos. O sea, la tasa del 50% es alta, es competitiva y es buena porque induce, de vez en cuando hay un fracaso, pero induce mucho y te da posibilidad de conseguirlo. Hay otros países que son más restrictivos. Bueno, aquí en principio se pretende financiar investigación básica, de calidad científica, publicarlo en buenas revistas, pero probablemente no es tanto la orientación generar un alto número de artículos, sino sobre todo artículos de muy buena calidad, fundamentalmente. O sea, mirar muy para arriba en los rankings SCI o lo que sea, mirar siempre lo más rápido, lo más alto posible. ¿De acuerdo? Esto es lo que pretende excelencia. No confundamos excelencia con excelente. Porque a lo mejor en este sentido no está bien puesto el nombre. Es excelencia, generación del conocimiento. Generación de conocimiento básico, fundamentalmente. ¿Puedo yo con esto seguir investigando sobre cómo funciona la mitocondria? Pues sí, puede usted investigar, pero no me sirve que me publiquen en revistas de impacto de 2 o de 1,8 sobre cómo funciona la mitocondria, porque ahora veo cómo funciona la mitocondria en el cangrejo y luego en otra especie y luego en otra. Eso no. Usted puede hacer investigación básica de calidad e intentar mirar alto en el ranking SCI. ¿De acuerdo? O sea, intentando no ser repetitiva, sino innovadora. Y básicamente esto es. Bien, y luego tenemos los Explora, que también forma parte de los proyectos o de programas de excelencia. Cuantitativamente es muy poca la cantidad para los Explora. ¿Y qué pretenden los Explora? Pues los proyectos Explora pretenden dar posibilidad de financiar con una pequeña cantidad. O sea, van a ser proyectos no muy cuantiosos, ¿no? La media de los proyectos de excelencia pues son, yo que sé, 150, 170.000 euros, depende mucho de las áreas. Y aquí la media, pues a lo mejor son 35, 40.000 euros, no son mucho más que eso, en los Explora. ¿Qué es un proyecto Explora? Un proyecto Explora es un proyecto, como dice ahí, de investigación arriesgada, hipótesis no convencionales, incluso heterodoxas, incluso controvertidas, de alto porcentaje de fracaso. Pero resulta que un grupo de investigación de calidad que lleva años trabajando en el cáncer o en lo que sea, se le ocurre una aproximación totalmente novedosa y cuestionada científicamente. Pero lo ve solvente, hace pequeñas pruebas y tal, y cree que tiene una apuesta sólida, interesante, no convencional en absoluto, pues para eso está el programa Explora. El programa Explora ya lo han hecho otros países y ha sido en general exitoso.
Hay mucho índice de fracaso, pero los pequeños éxitos que hay finalmente realmente revierten en nuevas aproximaciones a paradigmas generalmente reconocidos que resulta que se reorientan de otra forma. Los proyectos Explora se quiere incentivar ideas brillantes, pero, hombre, no es lógico que un grupo o una persona tenga cada día 3 ideas brillantes. Entonces, en principio, sería esperable que no vengan una gran cantidad de solicitudes. Y en la primera convocatoria de proyectos Explora pues, ha ocurrido que han aparecido una gran cantidad, más de 1000 solicitudes, cuando esperábamos pues, 200 o 300, una cosa así. Probablemente por la crisis económica, probablemente porque ha habido momentos de mucha incertidumbre de financiación, esperaríamos que no se consolidara esto, sino que fuera cuando realmente un grupo tiene una idea nueva y algo realmente que quiere explorar. Normalmente tiene que estar alejado de su línea de investigación tradicional, por lo menos, digamos, que no sea la desembocadura normal o la continuación normal de su línea de investigación, sino una nueva aproximación. Ese es el proyecto Explora. Esta última convocatoria quizá ha sido anómala. Bueno, para incentivar esto de los proyectos Explora, no consumen EDPs, o sea, es totalmente libre, cualquier persona se puede presentar. Y la estructura del grupo tampoco es una cuestión clave, ¿no? Sí que la solvencia científica de los investigadores sí, porque eso hay que contarlo, lógicamente, ¿no? No puede ser una ocurrencia, tiene que ser una cosa que, digamos, madurada y con una persona con una buena trayectoria científica, pero dentro de eso puede ser, digamos, una cosa no convencional. Me parece, es que yo creo que cuando me paso en el tiempo la liamos. Me cago en la mar. Ah, no. Vale. De vez en cuando. Muy bien. Este último proyecto Explora, convocatoria Explora, ha sido especialmente complicado. Solamente se financian el 8% de las solicitudes, el 8%. O sea, ha sido extremadamente competitivo. Y los evaluadores han considerado que por lo menos el 60% de los proyectos que pidieron no eran realmente Explora, eran un proyecto de Plan Nacional disfrazado y tal, haciendo ver que era muy novedoso, pero realmente era, digamos, la misma línea con una nueva aproximación. No era realmente lo que se pretendía. Yo creo que ha sido un poco por eso, ¿no? Porque ha habido una incertidumbre de lo que se iba a convocar y lo que no. Bien, y luego está Europa Excelencia, que es esto, es decir, cuando han sido seleccionadas en la primera fase bueno. Luego tengo los proyectos aquí, retos. Retos, eso... bien, retos es investigación básica, fundamental, orientada a la generación de artículos científicos. O sea, no salimos de esto porque esta es la subdirección y esto sigue siendo la CICID. Aquí nada de... No te estamos diciendo que montes una empresa y hagas un spin-off, nada de eso. Estamos diciendo que hagas un proyecto de investigación. Pero tienes que intentar identificar los resultados que estás generando, qué utilidad pueden tener, ¿no? ¿Para qué pueden ser útiles a la sociedad? ¿Cómo pueden revertir a la sociedad? No significa que tú en el proyecto vayas a revertir en la sociedad esos resultados y vayas a hacer una potente y a generar un nuevo fármaco contra el cáncer. No se trata de eso. Se trata de que tenga una orientación que finalmente, ni siquiera por tu grupo, pero a medio plazo, pueda generar conocimientos que puedan ser susceptibles de ser utilizados por tus grupos o por otros con una orientación directa hacia la resolución de problemas concretos, problemas sociales concretos. Y te pedimos que identifiques qué problema es. Eso es un primer ejercicio. O sea, por lo menos con esos datos podremos hacer cosas de tipo, oye, mira, esto es lo que están generando estos grupos que investigan sobre el cáncer y podremos quizá intentar vincular con esos resultados a empresas o a quien sea, a factores sociales importantes. Pero es una aproximación de decirle, identifica para qué crees tú que puede ser útil estos resultados. Y de hecho, bueno, lo único que hemos hecho ha sido realmente coger los retos que tiene identificada la Unión Europea y esos mismos los aplicamos tal cual. Y por tanto son todavía una cosa totalmente genérica. Es probable que no deje de ser genérico porque sigue siendo una convocatoria bottom-up. Haga usted lo que quiera. Eso sí, si cree que sus resultados pueden tener utilidad en algún sentido de estos, la salud, la seguridad y calidad alimentaria, etcétera, dígame usted cuál de estos resultados y cuál de estas orientaciones cree que realmente va a generar información que te permita solventar alguno de los retos en estos ámbitos y qué reto es ese. Pero identifique usted tanto el reto como el tipo de investigación que quiere hacer. De modo que sigue siendo bottom-up. Haga usted lo que quiera, pero por lo menos haga el esfuerzo de identificar también usted libremente el reto y dentro del reto especificarlo lo máximo posible. ¿De acuerdo? Los retos no significa investigación aplicada, significa investigación de generación de conocimiento, pero orientada hacia su posible utilización. ¿De acuerdo? Bien, la convocatoria esta tiene aproximadamente el doble, o sea, 2/3 del total, el doble que la de excelencia. Y en este caso sí que es probable
que el nivel de exigencia, digamos, en cuanto a calidad científica, etcétera, no sea tan elevada. Siempre, por supuesto, es el criterio fundamental, eso lo va a seguir siendo con seguridad, pero probablemente con impactos de 2, pero estás realmente resolviendo cosas de ámbito, yo que sé, del medio ambiente o de lo que sea, realmente relevantes. Se va a evaluar también si el reto es relevante, si los resultados son relevantes o si eso no conduce a nada, ¿no? Yo, antes de ser subdirector, que lo soy ahora, hace años ya fui gestor. Y una cosa que siempre cuando llamamos a los investigadores al final, fui gestor de uno de los programas, ¿no? De los 50 y tantos programas que hay, yo fui de uno de ellos. Muchas veces le preguntábamos al investigador, pero oiga, esto en realidad, no digo en este proyecto está fenomenal, ¿no? Y se genera mucha información, pero esta línea de investigación suya, ¿a dónde conduce, ¿no? Dígame usted, ni siquiera en el siguiente proyecto, sino en el otro o en el otro, ¿dónde desembocaría idealmente? Haga usted el esfuerzo de identificar esto. Y muchas veces los investigadores respondían maravillosamente y efectivamente veías una línea, una orientación global de interés de los resultados y a veces veías que estaba muy anclado en sí mismo, ¿no? Simplemente en generar, ahora hago esto en esta especie, luego en la otra, etcétera, cosas parecidas. Bueno, pues en este caso se pretende precisamente evitar eso. Si los datos son relevantes, por supuesto que tendrá continuidad y se evaluará. ¿De acuerdo? Y ya os repito, hay el doble de dinero aquí que en excelencia. ¿Cómo fue la impresión en estos? Igual que dijiste en Explora, un 60% no se ajustaba a la convocatoria. Aquí... Bueno, en esta primera convocatoria ha habido un poco de, lógicamente, y por cierto, tengo que deciros que eso también los que hayáis participado en paneles y que estoy seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho, ¿no? La CICID siempre ha tenido su corazoncito y siempre, o sea, el investigador a lo mejor no ha acertado y dice, joder, si en realidad yo soy de retos y he pedido en excelencia porque entendí excelencia, porque yo me considero excelente o creo que hago investigación de primer nivel, entonces lo pedí por excelencia. Bueno, eso se ha tenido muy en consideración, ¿eh? No creáis que... Y globalmente se ha respetado lo de 2 tercios, 1 tercio, pero por programas hay programas que son 100% de retos y hay programas que son 100% de excelencia. O sea, en el global del dinero se mantiene, pero muy raro que un grupo que haya presentado algo razonable no haya conseguido financiación. Dentro de eso ha sido más riguroso excelencia que retos en esta primera convocatoria, ¿eh? Ha habido más dinero y los investigadores muchos no lo han captado suficiente, por lo menos del todo, y se ha intentado compensar un poco, pero globalmente ha sido más exigente en conjunto de excelencia que retos. Ha sido más difícil conseguir financiación, ¿vale? También os digo que ha surgido un nuevo tipo de proyecto que se llama Retos Colaboración, que eso ya no lo lleva mi subdirección, lo lleva una subdirección que se llama de Investigación Público-Privada, que implica que es dinero, proyecto que pide una empresa. O sea, tenemos el reto de investigación, que es el que, digamos, el de la subdirección donde yo trabajo, pero hay otra que es Retos Colaboración, donde lo lleva a cabo, se pide el proyecto por una empresa y necesariamente tiene que tener una OPI trabajando con ellos necesariamente en el proyecto, ¿eh? Y se valora que esta OPI haya tenido presencia en el Plan Nacional. O sea, es una nueva forma de financiación y, por cierto, también no gasta EDPs para los investigadores. Y es una manera de intentar, precisamente, lo natural sería que los investigadores que tienen proyectos de retos, no digo permanentemente, pero puntualmente puedan tener acceso a esta otra convocatoria, Retos Colaboración, que lo pide la empresa para resolver un problema de la empresa y se entiende que está contando con investigadores o con grupos de investigación que se han financiado en el Plan Nacional en retos y que tienen esta opción para intentar desarrollar comercialmente de una forma o de otra los resultados que han conseguido. Y luego, en fin, os repito que hay muchísimas más acciones que yo... En fin, la Secretaría de Estado esta que está en el MINECO, en el Ministerio de Economía, esta secretaría se llama de Ciencia y de Innovación y tiene 2 direcciones generales. Una es de Ciencia, que es más o menos lo que estoy contando, y luego está la de Innovación, que eso es enorme, la de cantidad de investigaciones que hay para financiación, ¿no?, de empresas. Bueno, aquí veis un poco la diferencia de lo que ha ocurrido, los resultados. Bueno, lo tengo un poquito mejor aquí. La mayoría de los investigadores se han decantado por el reto 1 con gran diferencia, es el más solicitado, que es el de salud. El siguiente es el de agroalimentación y luego, bueno, ahí veis varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, energía, también bastante representado, o cambio climático. Y, bueno, las tasas de éxito y tal son variables según cada caso, pero, bueno, en conjunto próximas al 50 y tantos %. Este año un poquito más de lo normal, 50 y algo %. ¿Vale? Esto lo tenéis en la web, esta presentación también, con esta información del MINECO, ¿vale? La financiación media por proyecto, etcétera. Bueno, yo casi prefiero ahora, si os parece, comentaros un poquitín la nueva convocatoria.
Y las cosas que tiene, bueno, o si queréis lo preguntáis directamente. La convocatoria realmente ha cambiado muy poquito respecto a la del año pasado. Lógicamente, como va por ciclos de 3 años, los que pidieron el año pasado, muchos de los que piden este año no lo conocen, ¿no? Porque no les tocaba pedir. Entonces, las grandes diferencias con lo histórico es lo del equipo de investigación y el equipo de... Bueno, en primer lugar, lo del IP y co-IP. Que eso es algo que nunca ha ocurrido. IPS es la persona de referencia en un proyecto. Digamos, es el que firma las facturas, el que tiene la responsabilidad real y al que le llamamos al final y decimos, oye, ven y enséñanos lo que habéis hecho. Digamos, es el senior. Bien, pues con el objetivo precisamente de que no haya tanta atomización, porque la figura de IP, lógicamente, se potencia mucho curricularmente y a todos los niveles, se ha decidido hacer una figura que es el co-IP, que tiene exactamente las mismas responsabilidades y la misma valoración curricular. O sea, es exactamente lo mismo. Y esto lo hacemos con la intención de que la estrategia de los grupos no sea en cuanto que podemos nos dividimos porque así ya hay 2 IPs, sino que se hagan propuestas más ambiciosas. Eso es, desde luego, y yo creo que esto es una obsesión que va a ser y va a permanecer así. Nada de atomizaciones, si somos capaces vamos a aglutinarnos. Incluso gente interdisciplinar, ¿no? Gente de distintos departamentos, pero tú manejas una tecnología o un tratamiento estadístico, lo que sea, bueno, puede ser co-IP y tener ahí tu grupo y establecer sinergias fuertes que nos va a hacer mucho más potente científica y sobre todo de desarrollo exterior, ¿no? A Europa o a donde sea. Entonces, eso es una primera y, por cierto, ha sido, yo creo, bastante exitoso. Ha disminuido el número total de propuestas, ha disminuido notablemente en un 20 y algo %, y han sido propuestas más ambiciosas en general. O sea, la financiación media por proyecto ha subido. Y el motivo por el que se hace lo del COIPEO, repito, es por intentar evitar la atomización en la medida de lo posible. Bien, lo siguiente es lo del equipo de investigación y el equipo de trabajo, que esto es una cosa que realmente es complicada, posiblemente cambie con los años porque esto está generando muchísima controversia. Pero esto, para explicarlo, me gustaría deciros que es algo que yo soy de origen investigador, ¿no? Bueno, y me considero que todavía lo soy, ¿no? Y claro, nosotros vemos esto como un acto, poco menos que mandar un artículo a publicar en una revista científica, pero esto es un acto científico, la evaluación de proyectos y la financiación de proyectos, pero también es un acto administrativo, y eso muchas veces no lo entendemos bien. Pero al fin y al cabo esto es una subvención que te da el Estado con dinero público para que tú, con los medios que dices que tienes, ¿qué medios tengo? Pues mire usted, tengo este personal con este currículum que está muy bien formado, con esta trayectoria, todo eso se evalúa. Tengo este laboratorio, conozco estas técnicas, esos son los medios. Bueno, y con estos medios quiero hacer esto y tener estos objetivos. Y tienes unos objetivos en tu proyecto muy concretos, tengo 5 objetivos. Entonces, al final esto es una subvención que te dan para cumplir esos objetivos con los medios que tienes. Y este acto, que es un acto administrativo, es muy parecido a tener una subvención, una empresa o quien sea, o una persona privada o quien fuera, al final tiene que evaluarse en esos términos de viabilidad. Entonces, el hecho de que haya gente que aparezca y desaparezca de los grupos hace que sea extremadamente débil. O, por ejemplo, los proyectos unipersonales, ¿no? Si solo lo pide una persona y se rompe una pierna, ¿qué pasa con esa subvención? Lo tendrá usted que devolver. Y si se devuelve y no ha cumplido los objetivos, aunque lo hagan en la segunda anualidad, en teoría, según la ley de subvenciones, tiene usted que devolver íntegramente todo lo que le dimos, porque usted no ha cumplido los objetivos. Entonces, esto, entenderlo en este contexto, que es el contexto que es, porque al final, como os digo, es un acto científico, pero es un acto administrativo también, implica unas garantías mínimas. Y por eso se pide que el grupo de investigación, que el IP tenga dedicación completa, el co-IP también, y que esté garantizada su permanencia durante todo ese tiempo. Y además se pide que el grupo de investigación también tenga garantizada su permanencia para tener una masa crítica mínima. Y luego se permite eso y se permite un grupo de trabajo que es mucho más heterodoxo, yo que sé, un médico que colabore y que está en un hospital, o un doctorando que tiene un contrato pero solo durante 2 meses o durante 6 meses. Eso, si se ajusta en el cronograma y se explica su funcionamiento de cada uno, se puede hacer perfectamente, pero digamos que el grueso del proyecto lo constituye el investigador y el equipo de investigación. ¿De acuerdo? Pero vamos, supongo que esto me querréis preguntar sobre ello. Me da que tal, sigue ahí y lo vas comentando, porque ahí lo puedes ver. Sé que otra vez ya no sale aquí, Ya pero no bueno. sale, es que no sé, perdonen, ¿eh? No pasa nada. Me da que al tocar el cable o lo que sea. Bien, luego también hay una incompatibilidad clarísima, que eso ha habido años que no ha sido así. Cuando yo era gestor, que fue en los años 2004, 2005, aquello era una locura. Yo soy veterinario y la gente pedía por el INIA, por el FIS, que son programas también del MINECO, y luego pedían en 3 sitios el mismo proyecto. Entonces, en cada uno se hacía todo este proceso de evaluación tan penoso, se hacía en cada institución.
Y al final decían, como me han dado el del Mineco, renuncio a los otros dos. Y dices, joder, con el trabajo que ha habido de centenares de personas involucradas en toda esta evaluación. Entonces eso se ha decidido ya hace tiempo generar una incompatibilidad absoluta en todas las convocatorias del Mineco. Es decir, todos los proyectos FIS, todos los proyectos INIA y todos los proyectos retos o excelencia, lo que son proyectos, los Explora no, las redes tampoco, pero los que son proyectos son incompatibles. Es decir, solamente una convocatoria al año cada grupo, solamente. Y lo otro es una incompatibilidad y quedaría anulada la propuesta. Eso hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que decidir claramente si yo prefiero en retos o prefiero en excelencia o prefiero en el FIS y hacer una única propuesta lo más sólida posible. No ingeniería de EDP, cogiendo aquí un trocito y tal, y luego a ver qué sale y según esto hacemos una cosa u otra. Tened mucho cuidado con eso porque el año pasado hubo varios casos de ese tipo. Bueno, como sabéis, luego se decide el investigador por qué área lo quiere pedir, de todas estas que os he dicho, 50 y tantas que hay, y también en ANEP, porque, bueno, ANEP, ¿dónde queremos que lo evalúe ANEP? Porque hay muchos apartados, tienes la opción de hacerlo. Y luego otra pequeña novedad que hay, bueno, también enfatizaros mucho que la memoria científico-técnica está muy aquilatada en el espacio y en el número de caracteres y de páginas, os veréis en la documentación. Entonces, no os paséis de ahí porque eso es muy estricto también. Eso es descalificante directamente. O sea, si te dicen tienes 4 páginas, tienes que usar las 4 páginas, no más. Está bloqueado, de hecho, pero hay gente que hace cosas rarísimas. El año pasado desconfiguraron, no sé cómo, un documento y hubo gente que presentó, me parece que ponía 20 páginas y presentaban 300 páginas. Y eso quedó invalidado porque ¿cómo podemos nosotros decir que las 20 primeras páginas son las importantes y no las otras 20? No estamos capacitados para hacerlo. Tened en cuenta una cosa, cuando se cierra la convocatoria y lo firmas, y lo firma tu representante legal, ese bloque tal cual no puede ser alterado en todo el proceso de evaluación, porque os repito que es un acto administrativo. Y tal cual tiene que ser evaluado en su conjunto. Entonces, si una persona presenta cosas que no son o de formatos que no lo son, por ejemplo, la memoria no lo pongo en el formato o cosas por el estilo, entonces ya no es libre competencia entre todos tienen las mismas condiciones que son las que ponen el BOE. De modo que si pone 20 páginas hay que mandar 20 páginas exclusivamente. Y también deciros que, en una palabra, lo que ponen los formularios, ¿no? Si eso lo quiero enfatizar para que no haya malos entendidos, ¿no? Que por cierto ha habido muy pocos, ha habido poquísimos. Bien, también deciros que durante años, sobre todo ANEP, pero también nuestros expertos han dicho que el currículum cada vez es más difícil de evaluar, y es verdad, ¿no? Ahora con la informática y tal, es muy complicado evaluar curricularmente y diferenciar a una gente de otra, porque se publica mucho y se publica bien en general. Entonces, se ha optado por pedir de modo obligatorio solamente un currículum abreviado, como hace, por ejemplo, la Unión Europea en sus proyectos. Un currículum abreviado, solamente con eso te vale. Si quieres ponerle en extenso, perfecto. Pero con un currículum abreviado, que me parece recordar que son solo 4 páginas, pero vamos, lo pone en la documentación, en el cual hemos trabajado bastante, en el cual te pedimos solamente las publicaciones más relevantes, te pedimos los índices globales de calidad, o sea, Researcher ID o Scopus ID o lo que sea, ¿no? Los números de identificación, porque sabéis lo que son estas cosas, ¿no? Son números que te identifican con investigadores, entonces ya los evaluadores mirarán en las bases de datos y ya ellos decidirán qué les parece especialmente relevante, el número de citas que recibes, etcétera. Y eso, en lugar de mandar tochos de 150 hojas con el currículum, mucho mejor mandar indicadores globales y currículum breves de fácil evaluación y contrastable. Dentro de eso, evitando las ambigüedades, o sea, si pones un proyecto, identifique claramente el número de referencia, los años, la duración, etcétera. No pongas 3 proyectos de plan nacional, tal, eso no, pero vamos, está muy explicado en el currículum. Pero cada vez más las agencias internacionales tienden a hacer currículum abreviados muy concretos, dando oportunidad en un primer apartado a explicar tu trayectoria, es decir, tus principales hallazgos, por qué cosas te han ido moviendo, etcétera, ¿no? Las cosas más relevantes que has hecho. Entonces lo explicas, pero con el lenguaje tuyo, con tus propias palabras, como te parezca, y luego ya pones los indicadores fundamentales de calidad de tu producción científica, de los proyectos más relevantes, etcétera. Pero no una cuestión numérica global, sino una cuestión resumida, ¿de acuerdo? Y luego también, en fin, esto es una cosa que tiene todavía un valor solo testimonial, muy pequeñito. Os repito que se dan aproximadamente 970 por ahí becas predoctorales cada año. Y este año, en plan un poco exploratorio, se van a conceder 100 proyectos
de lo que llamamos la modalidad 3, que son proyectos en los cuales el investigador no tiene por qué tener vinculación, no tiene que tener vinculación con la entidad. Puede ser cualquier persona, por ejemplo, un doctorando o alguien que está en el extranjero y se quiere venir a España, puede pedir un proyecto con la particularidad de que el propio proyecto financiará su sueldo. No será un sueldo especialmente alto, pero sí que será un sueldo digno, que lo puede cofinanciar la entidad. De hecho, le pedimos una pequeña cantidad mínima a la entidad, porque por lo menos para que sepamos que a la entidad le interesa recibirlo, ¿no? Porque algo se tendrá que mover, ¿no? Porque es que si no, al final, si solamente quiere captar recursos y no le va a prestar la atención suficiente, porque tener un proyecto como tener un becario muchas veces es más una responsabilidad que es que me han dado un dinero, porque es un dinero pero para hacer una cosa. Entonces pedimos una mínima cofinanciación por parte de la universidad o del centro al que se incorpore. También pedimos que tenga un tutor, llamamos tutor a un investigador que tiene que haber sido del Plan Nacional, una persona de relevancia, simplemente con haber sido IP una vez ya vale en los últimos años, y ese es su tutor. ¿Qué figura tiene el tutor? ¿Le consumen EDPs? ¿Forma parte del grupo de trabajo? No, simplemente es el tutor. Y para nosotros tiene la validez de decir, bueno, mira, este chico va a tener por lo menos un laboratorio donde entrar, no va a tener a todos los del departamento que le van a mirar como enemigos, porque por lo menos va a tener una puerta donde incorporarse y un grupillo donde tomar un café por lo menos y decir, oye, podríamos hacer esto o lo otro, ¿vale? Esa es la figura del tutor. Digamos, una persona que le recepciona, que para nosotros tiene categoría y solvencia científica porque ha sido IP, y con esto y con muy poco más puede presentar un grupo de investigación débil. No es especialmente importante el grupo de investigación, sí la categoría y la productividad científica del investigador y la idea y el reto o lo que sea que quiera resolver, ¿de acuerdo? Yo creo que estas son las principales novedades. No sé si quizá lo mejor es que me preguntéis vosotros si queréis y a lo mejor soy capaz de resolver. La evaluación de los de excelencia y los de retos son muy parecidos, pero como veis, en retos cuenta mucho más, bueno, mucho más tampoco, fundamentalmente cuenta la calidad científica, el grupo, etcétera, pero cuenta un poquito más, si os fijáis, el apartado C, en el de retos, esto está todo movido un poco para allá. El reto sería la columna de la derecha, es el impacto de los resultados, ¿no? O sea, ¿qué se espera de los resultados en cuanto al reto de identificación y si realmente es relevante eso? ¿Realmente esta vacuna en la que usted quiere trabajar es una vacuna para una patología importante o en el fondo es una cosa que no le interesa a nadie nada más que a usted? ¿De acuerdo? Eso se evaluará, pero como veis todavía muy poco, fundamentalmente, o sea, cambia muy poco entre excelencia y retos los criterios de evaluación y aquí estamos en investigación básica, no estamos pidiendo, repito, que nadie haga empresa ni spin-off y todo generar y transferir, ¿no? Eso será trabajo de otros o a lo mejor del propio grupo. Dependerá de su dinámica y de su estrategia. Lo que sí que estamos diciendo es que identifique el reto en el cual quiere trabajar y si los resultados estos realmente están orientados a la resolución de un reto relevante para la sociedad. ¿Vale? ¿Os parece bien? Muy bien. O si le damos las gracias en esta primera parte.